infertilidad masculina y enfermedades de transmisión sexual. La verdad, un tema que está en boga últimamente por el incremento de enfermedades, principalmente por VIH en nuestra región de la Araucanía, y ver cómo esto básicamente se vincula con el tema de la infertilidad en el hombre. Para tratar este interesante tema, hoy día tenemos al doctor Raúl Sánchez. Él es médico cirujano por la Universidad de Chile y actualmente es profesor titular del Departamento de Ciencias Preclínicas de nuestra universidad y además director del Centro de Excelencia en Medicina Translacional de la UFRO, centro que está adscrito a nuestro núcleo científico Biorren UFRO. Además, va a presentar la doctora Fabiola Zambrano. Ella es médico veterinario por la Universidad Católica de Temuco y doctora en Ciencias, mención Biología Celular y Molecular Aplicada de nuestra Casa de Estudios. Ha trabajado principalmente en el tema de fecundación in vitro no convencional aplicados a bovino y realizó su tesis doctoral en el Centro de Excelencia en Biotecnología y Reproducción de nuestra universidad. Sus trabajos de investigación, la verdad que ha tenido bastante impacto en la generación de artículos científicos y presentación a congresos nacionales e internacionales y ha recibido 2 premios por mérito científico a nivel nacional e internacional por distintas agrupaciones y sociedades científicas del área. Tenemos dos invitados muy interesantes para conversar sobre este tema, así que les damos la bienvenida al doctor Sánchez y a la doctora Zambrano y comenzamos nuestra actividad el día de hoy. Bienvenidos nuevamente en nombre de Biorren UFRO y de Explora, que son los organizadores de esta actividad de comunicación y divulgación científica que organiza la UFRO. Agradecerles por haber venido a compartir con nosotros un tema que realmente es importante. Creo que al final de los 30 minutos que vamos a exponer y después de las preguntas que salgan, se lleven un mensaje para la casa. La fertilidad es única, la fertilidad tenemos que conservarla y esa responsabilidad de cada uno de nosotros. Así que bienvenidos, buenas tardes a todas y a todas. Y agradecer al Alex por esta invitación y permitirnos poder plantear algunos temas de que ustedes vean de que la investigación básica puede ir dando respuesta a los problemas cotidianos que tiene la sociedad. Hablar de infertilidad en el hombre es difícil, en una sociedad, entre paréntesis, machista, donde nunca se piensa que el hombre es el problema que tiene de fertilidad, sino es la mujer. Y lo más terrible, cuando el hombre es el que tiene el problema, es el costo social que eso implica. Porque ninguno se reconoce como infértil. Es muy difícil decir yo tengo un problema de fertilidad. Y ustedes, como van a ver las estadísticas que están ocurriendo en el último tiempo en América Latina y en África, 2 continentes en el cual el uso, por ejemplo, de preservativos es mucho menor, las tasas de infertilidad se han disparado. Actualmente en América Latina, en Chile no tenemos ninguna cifra, lo vamos a ver, pero en América Latina en general el 52% de los problemas de fertilidad es de causa masculina y el 48% de causa femenina. Ha disminuido muchísimo, especialmente por el uso de anticonceptivos en la mujer, que protege un poco de la enfermedad de transmisión sexual, y el hombre el uso desprotegido al tener esta actividad. Entonces vamos a ver algunas estadísticas, no es para asustarlos de ninguna manera, sino es para tomar conciencia del problema y la gravedad del problema que tenemos en nuestra sociedad. Nosotros tenemos que enfrentar las situaciones como sociedad en su conjunto. Y en eso hay que decir, es triste, pero en algunas políticas, especialmente políticas públicas de prevención, hemos fallado. Esta es la pandemia del VIH, que en los países europeos está bastante bien controlada, pero vean ustedes que donde mayor cantidad hay 25,5 millones de infectados en África y nosotros no lo hacemos mal. 1,8 millones de infectados en América Latina comparado con, por ejemplo, toda Europa, que tiene entre 1,4 y 1,7 millones, 1,6 millones, o Norteamérica, que tiene 2,1 millones, pero con una población mucho mayor. O sea, el problema en América Latina de infección de jóvenes con HIV es mayor. ¿Cuál es la realidad en América Latina y el Caribe? En Chile, en el año 2017 hubo 61.000 infectados, lo cual
a este año es casi un aumento que se estimó cerca del 80% de nuevos infectados. Y vean esto, este es Chile, este es nuestro Chile, esta es nuestra realidad. Incremento de casos nuevos en América Latina, 2010-2016 en porcentaje. Y aquí sí que somos top one. Chile 34%, Guatemala 23%, Costa Rica 16%, Honduras 11%, Panamá 9%. ¿Y es posible reducirlo? Sí, es posible reducirlo con políticas públicas eficientes. Vean Colombia, El Salvador, Nicaragua. Nosotros pensamos que son países que tienen menos desarrollo que nosotros y nos comparamos siempre contra ellos. Vean que disminuyeron en un 20%. O sea, hay políticas públicas que se pueden hacer en América Latina y que son eficientes y que se demuestran con cifras. Pero hay otra cosa que es más complicado, que es la infección por virus papiloma humano. Es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. ¿Qué importancia tiene? Que esto no solamente se asocia con una patología que puede derivar a una enfermedad que es inmunosupresora, como es el SIDA, sino a cáncer. El 98% de las enfermedades del cuello uterino en las mujeres es producido por el virus papiloma. O sea, hay una relación directa entre cáncer y virus papiloma. Y si ustedes miran acá, interesante, en todas las otras enfermedades de transmisión sexual son aproximadamente similares. La mujer en algunas es mayor, pero en el HPV, que es la infección más frecuente, aquí sí, los hombres somos los que somos portadores. O sea, en el fondo, los que llevamos la infección y transmitimos la infección somos los hombres. O sea, es una responsabilidad doble cuando yo no me cuido porque no estoy cuidando a mi pareja. Y esto es lo que yo les comento, esta pirámide en cuanto a hombres y mujeres y el riesgo de cáncer. Todas estas patologías son todas cáncer. Cáncer de cabeza y cuello, cáncer anal, de vulva y vagina, cáncer de pene y cáncer cervical. Todas estas son producidas en su mayoría por virus papiloma. ¿Cuál es la buena noticia? Y que en eso las políticas públicas en Chile han sido eficientes, que hay un programa de vacunación. O sea, en este momento todas las niñas están entre 6 y 8 años y también los hombres deberían vacunarse. Pueden prevenir en un 70%, especialmente el cáncer cervical o el cáncer que ya veíamos que puede estar asociado en otras áreas del cuerpo. Eso es lo que tiene que ver con aquellas infecciones, las más frecuentes, y que son silentes, que no dan ninguna sintomatología. Hay otro tipo de infecciones que sí dan sintomatología, tanto en el hombre como en la mujer, y que van a tener, estas sí que tienen efecto directo sobre la reproducción, que es la gonorrea. Una gonorrea maltratada va a producir daño irreversible al aparato reproductor, especialmente en los varones, y vean ustedes cómo la tasa, estos son cifras de Chile, vean cómo suben. En la población juvenil, a pesar que la tasa general de incidencia ha ido disminuyendo, pero vean, esto así en azulito, somos nosotros, somos los hombres, cómo en estos grupos etarios se dispara este tipo de infección. Entre 15 y 19 hay que entrar a la universidad y aquí está. Aquí está el grupo de hombres de mayor riesgo y con mayor riesgo también de alteración de su fertilidad. Estas son enfermedades asociadas directamente con pérdida de fertilidad. Estas son infecciones que se producen en el epididimo, que cuando se inflama, habitualmente se ocluye el epididimo y nos deja con problemas o de azoospermia o bajo muy alto de recuento espermático. Y vean ustedes que aquí están en el grupo etario de los jóvenes y la mayor parte de las infecciones son de tipo viral. Y eso significa infecciones de tipo asintomático, en el cual no hay ningún síntoma. Aquí hay un recuento de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, el virus papiloma humano, molicutes, clamidia,
que esta produce mucho daño porque ocluye las zonas por el cual van los espermatozoides o van los ovocitos. Por ejemplo, uno de los efectos mayores que tenía la clamidia en la mujer es el cierre de las trompas o oclusión de las trompas, y produce procesos inflamatorios pelvianos y con eso infertilidad. Y de ahí que las técnicas de fecundación in vitro se crearon para solucionar el factor tubario en las mujeres, pero también en los hombres hay una infección alta por clamidia que es casi asintomática y que va a producir un daño irreparable en los conductos que llevan los espermatozoides. Y el herpes simple, que tiene relación con la infección del cuello del útero y con favorecer la permanencia del virus papiloma, y eso sí se asocia con mayor riesgo de cáncer del cuello del útero, y otras tricomonas, que es un parásito. Y la sintomática, especialmente gonorrea y sífilis. Pero, ¿qué podemos hacer para poder saber si somos portadores o no portadores de este tipo de enfermedades que van, por una parte, ya lo dijimos, pueden asociarse a cáncer, y por otra parte pueden asociarse a problemas de infertilidad? ¿Esto para la sociedad tiene alguna importancia o no tiene ninguna? Vean ustedes cuánto nos cuesta a todos nosotros, porque todos pagamos impuestos. Cuando vamos a comprar el kilo pan pagamos IVA y pagamos impuestos, y vean ustedes lo que cuesta una patología que son enfermedades de transmisión sexual, todas ellas en relación a la terapia que hay que realizar. Todo este tipo de enfermedades son prevenibles. O sea, todos estos costos no deberíamos asumirlo, porque con una buena prevención podrían eliminarse. Van de los 8 millones, que significa un tratamiento de cáncer cervicuterino, hasta daños psicológicos no calificables que se produce por las causas de mayor aborto o de embarazo ectópico en las mujeres debido a enfermedades de transmisión sexual. O sea, esto no es inocuo, tiene un costo tanto personal como un costo social. Pero lo bueno que tenemos tratamiento para distintas patologías, pueden tratarse, pero para tratarlas tenemos que saber si las portamos o no. Pero eso es asintomático. No sabemos si portamos este tipo de enfermedad. Y ahí es donde viene el trabajo que hacemos nosotros en la universidad de investigación, y pudimos desarrollar un kit con una técnica no invasiva en orina. Traten de ustedes, a ver, de todos los hombres que levanten la mano, ¿quién llevaría una muestra de semen para que le hagan un análisis de los hombres? Poquito. ¿Quiénes llevarían una muestra de orina para que le hagan un análisis? Levanten la mano. Más. O sea, es una muestra no invasiva, que es mucho más simple que en orina. Por eso lo pensamos de esa manera. O sea, tomamos muestras de orina, va a ser mucho más fácil poder determinar estos especialmente microorganismos que pueden producir enfermedades de transmisión sexual no silente. Por lo tanto, es una muestra que nosotros tomamos todos estos microorganismos, HPV, ureaplasma, micoplasma, clamidia, herpes virus, ¿ya? Y hacemos una determinación simultánea. Por lo tanto, reducimos los costos. Es fácil, sensible y rápido, porque lo hacemos con PCR real time, que en lo cual el diagnóstico es casi 100% efectivo de que esa infección está presente. Y esa es nuestra contribución. Desarrollamos este kit, que esperamos este segundo semestre tratar de ocuparnos en la Universidad de la Frontera en detección en los alumnos, hacer una cohorte para poder saber en forma gratuita qué situación tienen nuestros alumnos que ingresan especialmente en los primeros años. Y este kit, entonces, ¿qué sería interesante? Que si nosotros podemos determinar precozmente si portamos estas infecciones, en algunos casos vamos a poder tratarlos, y con eso vamos a disminuir los problemas de infertilidad, de infección, de embarazo ectópico, de aborto, de cáncer y obviamente inflamación que va a producir un daño en nuestro aparato reproductor. O sea, esa es la contribución que hacemos nosotros como Universidad de la Frontera. Es el primer kit que se desarrolla en Chile de alto estándar y de bajo costo. Por lo tanto, este kit que va a producir tratamiento y diagnóstico oportuno, reducción de los requerimientos de los servicios de salud, porque se pueden tratar, obviamente, todas las personas que se determine que están
están infectados y las pérdidas económicas que, como vimos, están asociados a las terapias de alto costo cuando el diagnóstico no se hace en forma oportuna. Pero no solamente es eso es un diagnóstico. Pero ¿cuál es el efecto de estas infecciones sobre la fertilidad? Este es un review. Nosotros generalmente los científicos somos muy dados a las revisiones sistemáticas que hay en la literatura a nivel mundial y qué ocurre. Este es un review del año 2016, que las conclusiones que dicen no sabemos. Sabemos que las infecciones, los pacientes que tienen infecciones, se reduce su fertilidad, pero ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que lo está provocando, esta pérdida de la fertilidad? No se sabe. Bueno, ese es un tema, es un gran tema que nosotros hemos ido desarrollando en conjunto con las universidades alemanas, en este grupo que generalmente con el cual colaboramos son los que llevan la investigación de punta en infecciones en Europa. Y cuando hay infección hay dos cosas importantes, que son la inmunidad primaria, que son los leucocitos, ¿ya? Y los elementos que lo estimulan. Y este es un profesor que yo conozco, no sé, hace muchos años, que dice que son los leucocitos en el tracto genital masculino. ¿Son pasajeros, terroristas o buen samaritanos? ¿Qué son? Porque pueden eliminar aquellas sustancias o aquellas infecciones, la pueden disminuir, pero también pueden alterar la función espermática, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo hace 30 años atrás, estudiando el semen, me encontré neutrófilos con leucocitos asociados y esto era a la microscopía electrónica. Esto es un neutrófilo y encontré un espermatozoide o dos espermatozoides y esta cosa que estaba pegando, no pudimos en ese momento explicar. Entonces, si hay infección seminal, decíamos hay fagocitosis, hay atrapamiento de espermatozoides. Porque una de las causas más importantes que hay en la infección es una baja de recuento espermático. Bajan los espermatozoides en el recuento, pero ¿cuál es la causa? Si lo explicamos con esta causa no era problema. Si dos espermatozoides no es nada en relación a los millones que hay. Pero aquí Fabiola les va a comentar qué es lo nuevo, qué es lo que hemos descubierto en relación al efecto que tiene la infección en leucocitos sobre el recuento espermático. Fabi. Buenas tardes. Bueno, a mí me toca la misión entonces de presentarles un tema que es bastante desconocido en reproducción, que lo vamos a ir desarrollando en estos minutos. Y es el efecto que tienen las trampas extracelulares de neutrófilos sobre la función de los espermatozoides que hemos visto nosotros en el laboratorio y cómo esto entonces lo podemos asociar con procesos de infertilidad. Entonces lo que vamos a contestar en estos breves minutos va a ser qué son las NETs o las redes extracelulares de neutrófilos, cómo se forman y cómo se relacionan con una caída de la fertilidad. Para entender este mecanismo, lo primero que tenemos que hacer es hablar sobre el neutrófilo. Esta célula, que es el caballito de batalla del sistema inmune, lo que hace en el fondo es viajar a través de circulación sanguínea esperando alguna señal que le diga, ven, alerta, hay un patógeno que está invadiendo el organismo. Entonces, hasta hace algunos años, las únicas funciones que se conocían para el neutrófilo eran principalmente dos. Por un lado, la fagocitosis, que es la más conocida, y donde en el fondo el neutrófilo engulle o come al agente extraño y de esta forma entonces elimina el patógeno a nivel intracelular. Y la degranulación, por otro lado, que es una extravasación o una liberación de enzimas proteolíticas, ¿verdad?, que lo que van a hacer es eliminar el patógeno a nivel extracelular. Sin embargo, en el año 2004 se descubrió un nuevo desplegado para esta célula, una nueva función súper novedosa que no se había descrito antes y que es un proceso de muerte, el cual se denominó netosis. ¿Por qué netosis? Porque al final de este proceso culmina con una muerte del neutrófilo y esta muerte libera trampas extracelulares de neutrófilos que en el fondo son redes extracelulares. ¿En qué consiste este proceso? Brevemente y sin entrar tanto en detalle, ¿verdad? Comienza con una activación del neutrófilo que va a producir un estallido oxidativo a nivel intracelular
y va a hacer que los componentes nucleares y citoplasmáticos se fusionen para que posteriormente se libere todo el contenido en forma de redes, las cuales son las llamadas trampas extracelulares de neutrófilos, lo que trae como consecuencia también una muerte de esta célula, que pasa a ser, ¿verdad?, un mártir del sistema inmune. Ahora, ¿qué son las redes exactamente? Las redes extracelulares son fibras de ADN que componen la estructura, ¿verdad?, de ellas, coronado por histonas y múltiples proteínas antimicrobianas, y además tienen muchas especies reactivas del oxígeno. Entre las más comunes o más importantes tenemos la amiloperoxidasa, la neutrófilo-elastasa, la proteinasa 3. Toda esta batería enzimática, en el fondo, lo que tiene que hacer en el organismo es encontrar un patógeno y de esta forma entonces eliminarlo. ¿De qué forma? Atrapándolo y posteriormente matándolo. Pero ¿qué es lo que sucede en reproducción? ¿Cómo nosotros podemos asociar este proceso de netosis a una falla reproductiva? Principalmente porque la liberación de neutrófilo, la migración de neutrófilo en el tracto reproductivo de la hembra se ha asociado a procesos infértiles. Estos procesos se han estudiado mucho mejor en animales de producción, en problemas de inseminación artificial, donde lo que quieren ellos es optimizar, ¿verdad?, el número de las camadas, los animales que nacen, pero en el caso del humano la visión es otra, porque cuando hay una migración excesiva de leucocito, de neutrófilo en el tracto reproductivo de la hembra, lo que va a pasar entonces es que el atrapamiento espermático va a impedir que los espermatozoides continúen su trayecto de camino hacia el ovocito para poder, en el fondo, llegar a fecundarlo. Entonces nosotros iniciamos este trabajo sabiendo que en condiciones fisiológicas la interacción neutrófilo-espermatozoide se da, y por otro lado también sabiendo que en condiciones patológicas estas reacciones son mucho más específicas y mucho más severas para el organismo. Entonces, comenzamos identificando y caracterizando la formación de NET en coincubación con espermatozoides para determinar el efecto, enfocados principalmente en la función de los espermatozoides. Para ello, entonces, uno de los principales resultados que tenemos aquí, que queremos mostrarles, es cómo las microscopías electrónicas muestran exactamente que los espermatozoides constituyen un estímulo suficientemente importante para desencadenar este proceso de netosis. Aquí podemos ver cómo neutrófilos se encuentran en estado íntegro y cómo procesos de netosis se van estableciendo en estas muestras. Vemos neutrófilos que ya están empezando a perder su conformación morfológica normal, y lo otro que es súper interesante es que vemos que los neutrófilos que están muy cercanos entre ellos comienzan a formar redes entre sí, formando grupos de trabajo colaborativos que hacen mucho más eficiente el atrapado. Junto con ello, y en unas microscopías, ¿verdad?, donde podemos ver cómo en un aumento menor se forman estas redes y cómo el espermatozoide o los espermatozoides son atrapados por estas estructuras. También ha sido súper interesante evaluar cómo la formación de NET produce agregados, que en el fondo atrapan espermatozoides y en el fondo hay menos espermatozoides posteriormente para un avance a una posible fecundación. En relación específicamente a lo que es la funcionalidad del espermatozoide, hemos visto que cuando nosotros incubamos con NETs o neutrófilos activados que están produciendo NET, la movilidad progresiva de este espermatozoide cae rotundamente. La movilidad progresiva del espermatozoide es aquella que le permite avanzar de manera recta y no errónea, digamos, para llegar a fecundar al ovocito. Y vimos que en una hora ya se podría producir un efecto negativo evidente. En relación también a la membrana, la integridad de la membrana del espermatozoide cuando son expuestos a NET y a la membrana del acrosoma, el acrosoma es una estructura súper importante del espermatozoide porque es el que le permite abrirse paso cuando está próximo al ovocito y romper las células del cúmulo que la están coronando. Entonces, de esta forma, si la membrana o la
las enzimas que están aquí se pierden, ese espermatozoide pierde su capacidad fecundante. Y lo que hemos visto es que la exposición a NET entonces produce una disminución en la integridad del acrosoma, así como también de la integridad de la membrana, que es sumamente importante para procesos de maduración, de capacitación y de fecundación del espermatozoide. Ahora acercándonos un poco más al área clínica, lo que hemos visto en el laboratorio ha sido súper interesante porque hemos tenido la oportunidad de trabajar con pacientes con epididimitis, lo que nos ha llevado a estudiar las NET, pero ya no en un modelo in vitro, sino que en modelos ex vivo. Esto quiere decir entonces que nosotros tomamos estas muestras en extendidos seminales y las comparamos con pacientes que tienen sus muestras seminales de manera correcta y sin problemas, ¿ya? Y hemos visto cómo proteínas específicas de las NET son cuantificadas de una mayor manera en relación a lo que son los controles de pacientes sanos. Esto también se puede evidenciar en las fotografías de inmunofluorescencia, donde podemos ver claramente cómo, bueno, no tan claramente, pero podemos ver que en los pacientes sanos no hay prácticamente marcaje de las proteínas específicas que están coronando estas redes extracelulares. Sin embargo, cuando vemos fotografías de pacientes con epididimitis, vemos mayor concentración de ADN extracelular y vemos proteínas, ¿verdad?, específicas de las NET que nos dejan ver cómo estas muestras están con estas redes y además muchos espermatozoides atrapados entre medio. Solo para mostrar también la forma en que las NET se liberan son diferentes, ya que en estas podemos ver muestras de NET elongadas, que son fibras largas, o también se pueden ver en formas de agregados o difusas o en forma de nubes que también producen agregados espermáticos. Y solo para mostrarles también, hemos estado visualizando las NET de manera tridimensional y ustedes pueden ver claramente cómo estas redes forman cordones de ADN y proteína. Para finalizar, mostrarles simplemente el modelo que nosotros estamos trabajando en el laboratorio. Hasta los tiempos, ¿verdad?, del doctor Sánchez solamente se conocía la parte de la fagocitosis de los neutrófilos. Hasta ahora ya sabemos que existe este mecanismo nuevo que se produce, que es capaz de atrapar espermatozoides y no solo atraparlos, sino que también lo que hace es, cuando toman contacto con estas redes, disminuye la función del espermatozoide, lo cual va a jugar en contra, ¿verdad?, a la hora de que este espermatozoide quiera llegar a fecundar al ovocito. Y para finalizar, ¿verdad?, si podemos relacionar a este neutrófilo con un superhéroe, podríamos decir, ¿verdad?, que es un Spider-Man, porque protege el cuerpo, pero el mensaje final en el fondo es que cuando tenemos leucocitosis en el tracto reproductivo de la hembra o de la mujer, perdón, que soy veterinaria, de repente se me escapan un poco los términos, de la mujer o en los mismos eyaculados, es que tenemos problemas con esta célula. Eso sería lo que yo tenía para presentarles. Ahora sigue el doctor Sánchez. O sea, como ustedes ven, la ciencia va haciendo aportes interesantes en ir explicando cuál sería la causa. O sea, la infección sabemos que puede disminuir el recuento espermático y si disminuye el recuento espermático y disminuye la función, obviamente va a producir problemas de fertilidad. Eso puede ser una parte, no lo explica todo. Hay muchas otras causas que están produciendo a nivel mundial distintas teorías desde el calentamiento global hasta los alimentos que consumimos, pero lo que se está viendo en el último siglo, que el recuento espermático de los hombres va en caída libre. Cada vez más tenemos menos espermatozoides. Hace 4 décadas se consideraba el valor normal del recuento espermático 80 millones, bajó 40, bajó a 20 y ahora estamos en un recuento normal de 15 millones. O sea, así ha sido dramática la caída y sigue cayendo. Y probablemente algunos de estos factores pueden estar asociados a infección. Y vean ustedes acá, está rojito, América Latina. Estas son las tasas de infertilidad. 52%, como los que aumentaba, causa masculina.
la epidemiología todavía es débil, sobre todo en nuestra querida América Latina. En América Latina y el Caribe, ¿qué porcentaje de fertilidad masculina? Lo desconocemos. La cantidad de hombres infértiles también lo desconocemos. O sea, en global sospechamos que es más porque el número de consultas cada vez es mayor de hombres. En los centros de fecundación in vitro, todo se mantiene constante, pero vean ustedes, los hombres. Como año a año ha ido aumentando el mayor número de hombres con problemas de fertilidad que tienen que ir al centro de fecundación in vitro. ¿Cuánto cuesta una fecundación in vitro? $10.000. Entonces, ¿qué situación podemos dar nosotros en América Latina o en aquellos países en vía de desarrollo para paliar en parte esta situación de los hombres con bajo recuento espermático? Nosotros desarrollamos acá en la Universidad de la Frontera un método que se llama vitrificación, que permite una congelación ultra rápida en el cual la función de los espermatozoides se mantiene en el tiempo, mejor que con la congelación. Con la congelación, para obtener 3 millones necesitamos como 10 o 20 muestras por hombre. Eso es imposible para obtener 2 o 3 millones. En cambio, con la vitrificación bastan 2 o 3 muestras para poder obtener 2 o 3 millones y hacer una inseminación intrauterina que cuesta 1/10 lo que una fecundación in vitro. Es un método simple de realizar, tenemos que buscar cosas simples y de bajo costo. Se demora 5 minutos el periodo se hace una selección espermática y la mezcla, la interesante, es azúcar con medio cultivo, se coloca directamente el nitrógeno líquido y se conserva aproximadamente un 80% la motilidad. Esto es previtrificación. Estos son espermatozoides en etapa antes de congelar. Una vez que yo lo presenté esto en España, ¿sabes lo que me dijeron las técnicas del laboratorio? Raúl, tú tenías escondida una muestra en tu bolsillo y nos estás engañando y estás poniendo la misma en el microscopio. Porque post-vitrificación, esto no se había visto y parece que no se va a poder ver. Porque se veía más o menos la misma función. Espérate. A ver si al volver funcionaban igual, se veían idénticos. Entonces, ¿qué nosotros desarrollamos? Esto, podemos decir que en hombres que tienen bajo recuento espermático podemos juntar las muestras hasta hacer inseminación intrauterina. Este es el primer embarazo en Temuco, es el primero en el mundo, pero en Temuco, con esta técnica de vitrificación de una pareja que de otra manera hubiese sido imposible que hubiese tenido un hijo. Y este es el recién nacido, ¿ya? Que nació aquí también en Temuco, de una pareja que hubiese sido imposible, que no tenían los medios como para poder costear una fecundación in vitro, pero sí con estas técnicas se puede hacer. O sea, es un mensaje. Nosotros tenemos como universidad pública un compromiso social de pensar cómo podemos abaratar o disminuir los costos, como lo hicimos con el kit, ahora para que algunas parejas puedan tener niños. ¿Cómo generar la disminución de los costos para países desarrollados? Esta fue la segunda fase. Nuestra contribución, aquí está el medio de congelación, cuesta casi $170. El medio Vitrosperm todavía era caro, $139. Y pensamos, si buscamos algún medio que sea muy básico, que es el PBS, algo tan simple, que miren lo que vale. Los 200 ml, $2. Y buscamos si podemos hacer vitrificación y lo logramos. La motilidad espermática se mantuvo cerca de un 70%, lo que es alta. Espero que funcione el video ahora, ¿sí? Y miren cosas tan simples, hay que pensar. Para eso está la ciencia, para eso están ustedes que vayan a nuestros laboratorios y piensen conjuntamente con nosotros. Ahí está post-vitrificación en PBS con sacarosa. Uno que otro espermatozoide se mueve. Por lo tanto, no sirve. Pero esto fue el inicio de la fecundación in vitro. Nosotros ocupábamos suero. Macromoléculas son necesarias para motilidad. En Europa no se puede usar no se puede usar suero, pero sí en América Latina o en África, suero al mismo paciente, lo podemos usar y ver ustedes 5% de suero, tan simple, y tenemos una fórmula que cuesta $2 con una motilidad espermática muy alta, ustedes la pueden ver ahí, en el cual podría ayudar a preservar la fertilidad tanto de pacientes con cáncer que hay que congelar, pacientes con SIDA que hay que congelar el espermatozoide o pacientes con bajo recuento espermático que sí también se pueden beneficiar con estas técnicas. Y al finalizar, no olvidar que cuidar la fertilidad depende de cada uno de nosotros. ¿Por qué?
Porque el estilo de vida afecta a la fertilidad. Vean ustedes, la obesidad aumenta 2 veces la demora en concebir, el bajo peso 4 veces, el fumar aumenta el riesgo de infertilidad un 60%, el alcohol un 60%, la cafeína la decrece la fertilidad un 45%, la droga ilícita un 70%, tóxico y solvente un 40%. Mensaje final, tenemos que cuidar nuestra fertilidad y lo más importante es la educación, es la prevención y como cualquier persona que conoce una nueva pareja, usar siempre preservativo. Cuando nosotros usamos preservativo, estamos cuidando la vida de nuestra pareja y estamos preservando nuestra fertilidad. Muchas gracias. Uno la investigación no la hace solo. Este es un equipo, son todos equipos multidisciplinarios que trabajamos ya hace muchos años en conjunto. Muchas gracias al doctor Raúl Sánchez y a la doctora Fabiola Zambrano. La verdad es que tiene razón, siempre la última diapositiva, la de agradecimiento, es la más importante para agradecer al equipo. Abrimos este espacio para que puedan hacer las consultas que estimen convenientes sobre este interesante tema. La verdad es que acá no solo hay investigación, sino que hay transferencia también hacia la comunidad con el kit que están generando el grupo del doctor Sánchez. ¿Alguna pregunta? ¿Quién comienza? Allá, atrás. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer por este espacio y segundo, hacer una pregunta respecto a qué se ha sabido con temas relacionados a radiación o también a uso de las nuevas tecnologías, específicamente también a las ondas que se producen por el tema de las conexiones Wi-Fi. He leído por ahí o también he abordado un poquito y hay ciertos estudios también, tengo entendido, pero no sé qué saben ustedes al respecto, quiero decir. Mira, en general, en medicina, lo único que tenemos de seguro que funciona son los antibióticos. En eso estamos 100% seguros. El resto de las situaciones son bastante empíricas. Por ejemplo, todas las publicaciones que han salido sobre ondas desde el celular en el bolsillo, etcétera, etcétera, no son confirmatorias. O sea, hay ciertas tendencias, pero ninguna ha sido clara de que hay un efecto directo. Lo que sí podemos saber que tiene efecto directo son los tóxicos. Por ejemplo, cuando ustedes calientan plástico en los microondas, plásticos que no son los que son los adecuados, que tienen un sellito, la liberación de sustancias tóxicas hacia el alimento sí pueden afectar sobre la fertilidad. Eso sí que está absolutamente demostrado. Los tóxicos, los bencenos, por ejemplo, los bomberos, los que trabajan en las bencineras, muchos de esos tienen efectos sobre la fertilidad. Los pintores, todo eso sí tiene efecto. Pero las nuevas tecnologías, hay algunos estudios que sí señalan que podría tener alguno, pero no hay nada todavía certero de que produzca un efecto mayor. Así que podemos usar el celular todavía en el bolsillo. Yo soy, ustedes ven, harto canoso. Así que, por ejemplo, un tiempo que decían que el varicocele o el aumento de la temperatura producía alteración en la fertilidad. Lo inventaban los brasileros, le colocaban a los pobres hombres a nivel testicular unas bolsitas de hielo para bajarle la temperatura a los testículos. Salió un par de trabajos que decía que tenía efectividad, después se vio que no tenía ninguna. Por eso te digo yo que esto es muy difícil de demostrar, porque la población de espermática es permanente, son millones que se producen, puede haber alguna baja, pero hasta ahora siguen usando celular en el bolsillo nomás, no hay problema. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿El micrófono está por ahí? Ahí hay otro. Buenas tardes. Usted hablaba respecto a investigar o hacer este tratamiento a temprana edad. ¿Qué tan recomendable o a qué edad ya debiéramos llevar a los niños o los jóvenes a hacerse este tipo de examen preventivo? Mira, en general yo diría que lo más importante en la actualidad es poder vacunar tanto a los niños como a las niñas contra el virus papiloma, porque cuando ellos inicien su vida sexual por lo menos van a estar protegidos casi en un 70 o 80% de desarrollar algún tipo de cáncer. Yo diría que el momento más importante es la educación, decirle a un niño
o un hijo, o una hija, o una amiga. Oye, siempre que inicies una nueva relación o tengas actividad sexual, usa siempre preservativo. Eso es una condición, por ejemplo, que ustedes van a ver en Europa o en algunos países ya en Estados Unidos, que ninguna pareja va a tener actividad sexual si no usa preservativos. Cosas que vean ustedes en las películas, como ven harto Netflix, ¿ya? Ahí cualquier escena de dormitorio que aparezca, fíjense en el primer detalle, o la niña o el joven va a ir a sacar el preservativo. Nadie lo va a hacer sin preservativo. O sea, esa es la primera condición. O sea, primero la vacuna contra el virus papiloma y el resto de las enfermedades de transmisión sexual son todas prevenibles. Y eso es una educación que tenemos que hacer a largo plazo. Y como les comentaba, nosotros lamentablemente como sociedad hemos fallado porque no es posible el incremento que tenemos de enfermedades de transmisión sexual en Chile. Eso no es posible. Tenemos las posibilidades a futuro de poder tratarlas, pero una persona que se infecta con SIDA es una persona que va a estar con retrovirales para toda la vida. Y ahora también, si uno tiene una persona con SIDA, no significa que uno la va a aislar, ¿no? Ahora todos tienen tratamiento, pero sí, si uno entra en contacto, hay tabletas que se toman profilácticas de retrovirales que impiden el contacto. O sea, la medicina ha avanzado muchísimo. Podemos tratar, podemos tener tratamiento para todas las patologías que están asociadas, pero lo principal, les vuelvo a insistir que ustedes son jóvenes, es la prevención. La prevención cuesta nada. El tratamiento son a veces muy caros y en el caso de los problemas de fertilidad puede llegar a tener cifras de $10.000. Sí, acá adelante hay preguntas, por favor, con el micrófono. Hola, una pregunta para ella. Era, ¿por qué se forma la muerte de los neurocitos? ¿De los neutrófilos? Sí, ¿En el proceso de netosis te refieres? sí. Sí, a ver, lo que pasa es que hay dos procesos de netosis que se forman. Uno que es un proceso de netosis donde el neutrófilo pierde la vida, se suicida, ¿verdad? Y otro proceso donde el neutrófilo, que esto no lo nombré porque nosotros no lo estudiamos, pero mantiene su viabilidad. En ese sentido, en las dos partes libera redes extracelulares neutrocitarias, solo que en la parte cuando el neutrófilo muere, libera ADN tanto de su núcleo como los gránulos citoplasmáticos que rodean y que están en el citoplasma. En el caso de los neutrófilos que mantienen la vida, que igual liberan redes, se ha visto que el ADN que se libera es mitocondrial, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cuando el neutrófilo libera su ADN del núcleo, es imposible, ¿verdad?, que siga viviendo. Entonces, por eso es un proceso de netosis, o podría ser similar o característico como una apoptosis, pero tiene mecanismos que son bastante diferentes. ¿Sí? Muchas gracias. Por allá atrás hay una pregunta. Mientras llega el micrófono, ahí aprovecho a preguntar yo, ¿en qué valor el kit actualmente, cómo funciona en la aplicación? ¿Las personas, cualquier paciente puede tener acceso a él? Claro, este es un kit que estamos tratando de que lo pueda alguna empresa producir para poder comercializarlo, porque la idea es que se toman 5 muestras. Hemos calculado que por muestra puede costar como $2.000, ¿ya? O sea, un kit que si lo sacamos al costo cuesta $10.000 y en relación que si ustedes quieren determinar cada muestra vale $40.000. O sea, están tomando 5 muestras, son $200.000 en comparación a 10 que desarrollamos con este kit. Obviamente que es aplicable para nuestras poblaciones. Nosotros cuando tenemos que hacer algo, tenemos que ver cuál es nuestra población y bajar, y ustedes, hay biotecnólogos de todas las áreas acá, siempre piensen eso. Nosotros somos una población que tenemos ingresos medios, pero que tenemos al 80% de personas que sus ingresos son bajos y que podemos solucionar o podemos detectar cuando tenemos estos kits que son de bajo costo. Nosotros lo producimos para hacer investigación, pero en algún minuto esperamos comercializarlo.
trataremos de, espero, el próximo semestre, poder hacerlo en forma voluntaria con estudiantes acá de la universidad, hacer la detección. Obviamente, si producimos un producto UFRO, los primeros beneficiarios tienen que ser nuestros alumnos UFRO. Otra pregunta, ahí el micrófono. Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta era si han trabajado con personas inmunodeficientes, donde se esperaría que el recuento de neutrófilos sea menor, y si no, ¿qué esperarían ustedes? ¿Qué esperarían? Mira, en general hay una cierta tendencia que uno ve en la literatura que aquellos pacientes con inmunodeficiencia que están en tratamiento con retrovirales, eventualmente permitirle que si tienen una pareja que es cero negativa, tener actividad sexual de forma natural. Pero la última revisión que salió la revisadora antes de venir para acá, a ver qué estaba pasando en el 2017, todavía se sugiere que aunque estos pacientes tengan bajo recuento leucocitario, cuando tú los tratas con retrovirales, la carga viral disminuye muchísimo. Entonces, cuando está con la carga viral más baja, tú preservas espermatozoides, los congelas, ¿ya? Y después puedes hacer la inseminación. ¿Qué ventaja nosotros logramos? Que con la técnica que nosotros acá desarrollamos en Temuco, si tú viste, son todos los espermatozoides móviles, están libres de plasma seminal. Que, eso era lo que nosotros pensamos para pacientes que tenían esta patología. Por lo tanto, estar libre de plasma seminal, la carga viral es mínima. Entonces, generas un método que es de bajo costo, que son espermatozoides sin plasma seminal y con el cual puedes hacer inseminación intrauterina en la pareja que es cero negativa. Entonces, todavía se recomienda técnicas de medicina reproductiva para pacientes que son cero positivos con pareja cero negativa, independiente del recuento leucocitario o independiente de la situación que esté en ese minuto, porque nosotros con este método hacemos la congelación sin plasma seminal. Hasta antes de desarrollar esta metodología, la congelación se hacía con semen completo, incluido plasma seminal, por lo tanto, el riesgo de carga viral era más alto que con esta técnica que nosotros desarrollamos aquí en la Universidad de la Frontera. Acá adelante hay una pregunta, por favor. Muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, en Brasil hay una píldora que se usa antes del encuentro sexual para prevenir el contagio de VIH. ¿Ustedes creen que si esta pastilla llegara a Chile, ayudaría o sería un arma de doble filo? O sea, en general, todo fármaco o medicamento que te ayuda a disminuir el riesgo de la infección va a ser siempre efectivo. Y estas pastillas son retrovirales, son terapia retroviral que se está utilizando cuando hay cero discordancia para disminuir el riesgo, pero eso no implica que se use preservativo. ¿Okay? Es como una mayor seguridad que tú tienes de minimizar el riesgo de contraer la infección. ¿Hay alguna otra pregunta por allá atrás? Mientras llega el micrófono, yo aprovecho de... ¿En la región hay algún factor ambiental que sea preponderante en la infertilidad masculina? ¿Lo han visto? Por ejemplo, el tema de contaminación, que acá es importante. Mira, eso realmente es un temazo, ¿no? El problema de la contaminación. O sea, es posible que no solamente haya problemas de fertilidad, estamos tratando de empezar a estudiar marcadores asociados a cáncer testicular. El cáncer de testículo se ha incrementado muchísimo en la 9ª y 10ª región, que son las ciudades, o sea, las áreas de mayor contaminación por particulado. O sea, el humo de las chimeneas contiene material particulado que es cancerígeno. Entonces, eso estamos empezando a estudiar, pero el efecto de esto sobre la fertilidad no hemos hecho ningún estudio. Pero es bastante lógico que sí debería tener algún efecto como cualquier tóxico sobre la reproducción. Pero como te digo, y vimos las tablas, en América Latina y en Chile no tenemos estadísticas claras de cuál es el porcentaje de hombres con problemas de fertilidad. Gracias. Buenas noches, buenas tardes. Con respecto a la azoospermia, acá en Temuco, en nuestra región,
¿cómo va el desarrollo con respecto a los tratamientos de infertilidad para un hombre con azoospermia? ¿La vitrificación se puede utilizar en esos casos? Y con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, cuando un hombre es diagnosticado con azoospermia, puede que aun cuando no se le diagnostique una enfermedad de transmisión sexual, al hacer el conteo de espermio y todo, aparezca algo así. Eso, gracias. Claro, en general, la causa de azoospermia tiene dos ejes. Una que puede ser obstructiva, en el cual ahí puede tener caída de la infección que tiene una epidemitis, una inflamación, en el cual el canal de salida está afectado. A veces estos pacientes con antiinflamatorios y antibióticos se recupera una cantidad o aparecen nuevamente espermatozoides en el eyaculado. Y aquellos que tienen una azoospermia que es no obstructiva, que es por causa genética, Klinefelter o alteraciones especialmente genéticas en el cual no hay espermatozoides. En el caso de que hay lesión del gen de la azoospermia, se puede hacer una determinación qué tipo de lesión es, y hay unas lesiones que tienen espermatozoides en el testículo, entonces se va a biopsia testicular, se congelan los espermatozoides y se hace ICSI. Y en los otros casos en el cual es obstructivo, el espermatozoide sigue produciendo espermatozoides, también se punciona el testículo, se obtienen espermatozoides y ahí se pueden vitrificar, y posteriormente se dan a técnicas de fecundación in vitro con ICSI. En general, la azoospermia, los que tienen espermatozoides, el 100% va a ICSI porque no se alcanza a obtener un número determinado para hacer inseminación intrauterina, que es lo menos 1.000.000. Excepto que tengamos la suerte de encontrar algún paciente que tenga un factor infeccioso, que esté en etapas muy iniciales, en el cual el tratamiento con antibióticos, el tratamiento con antiinflamatorio y antioxidantes permita nuevamente recuperar ese conducto que está ocluido y aparezcan la cantidad normal de espermatozoides en el eyaculado. Sí. Muy buenas tardes, doctores. Muchas gracias por la presentación. Yo le quería hacer una consulta. Es que el kit salía una lista de los microorganismos que van a identificar, pero actualmente dentro del 2017 y 2018 se han incluido otros microorganismos que no se sabe las patologías, cómo afectan a la infertilidad, pero sí se saben que están involucrados en la infertilidad. ¿Cómo lo van a hacer? Si este kit es como un plan piloto, o van a seguir como añadiendo otros microorganismos en este estudio, porque en el caso de que si ustedes plantean hacerle a los estudiantes de la Universidad de la Frontera, pero no encuentran este microorganismo, pero sí tienen infertilidad, ahí es como, ¿cómo lo van a hacer en ese caso? En general, todos los kits se van modificando, van dependiendo de las patologías que vayan apareciendo. Por ejemplo, hay alguna asociación especialmente con problemas inmunes que produce el citomegalovirus, que también a futuro estamos estudiando esa parte, y yo creo que en el tiempo hay que incorporarlo. Pero se colocaron estos que son los más frecuentes, los que están más asociados a problemas de fertilidad y que en este minuto están más frecuentes actualmente en la población. Si hubiésemos visto en el siglo XVIII, posiblemente nuestro foco hubiese sido hacia la sífilis y hacia la gonorrea, que eran los que producían mayor impacto sobre la fertilidad. Entonces todos estos kits se pueden ir modificando, son fáciles porque es cosa de tener los primers nomás para agregarlos, pero en este minuto el kit está hecho con las patologías de transmisión sexual más frecuentes que hay ahora en este momento. Ya, y para ir terminando, no sé si hay alguna otra consulta. Ahí se levantó una mano. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy profesor de enseñanza básica, trabajo con adolescentes, así que me hace bastante ruido y siento que igual de alguna forma maquillamos un poco las clases de pubertad y adolescencia, y hay harto que darle un enfoque hacia las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, mi consulta va, por un lado, consultar los kits, ¿cuándo estarían al alcance para las personas, y las técnicas de vitrificación? ¿Qué tan rápido uno puede integrarse a un tratamiento de esto? Porque igual entiendo que hay ciertos procesos que realizar para tener el kit para el público en general. Igual entiendo que se demora bastante en sacar algún tratamiento como al mercado.
No, eso generalmente va a demorar, pero por lo menos se puede hacer en forma experimental, tomar algunas determinaciones de ese punto de vista, y la vitrificación va a ser mucho más simple de aplicar. El problema es que esto está patentado, va a salir de bajo costo, pero nosotros tenemos un hándicap en contra. Esto es una universidad de la frontera. Si esto lo hubiese hecho en Harvard, ya estaría en el mercado mundial. Pero nosotros tenemos que hacer mucho más esfuerzo. Estamos trabajando con un grupo español que recién está tratando de convencer a las compañías que lo saquen de bajo costo. Porque es de bajo costo. Y puede servir, y lo puedes comprar y lo puedes utilizar. Pero, como te digo, lamentablemente, a nivel de grandes empresas internacionales, que el producto y todo se haya realizado en la Universidad de la Frontera por una lupa más grande que se hubiese realizado en Estados Unidos o en Europa. Por eso estamos con asociaciones con ellos para agilizar el proceso. Gracias. ¿Hay alguna otra consulta? Ya, la última. Acá adelante. Se me formó una duda para usted de nuevo. Que la red que se forma hace que evite que el espermatozoide salga o hace que el blastómero no avance en la red. Mira, lo que hemos visto nosotros en el laboratorio es, por un lado, que las redes atrapan el espermatozoide. Eso es una habilidad que tiene la NET en particular, que puede hacer o atrapar al espermatozoide ya sea en la cabeza, en la pieza media o en el flagelo. Y además lo que hemos visto es que después que es expuesto a la NET, y esta NET no atrapó al espermatozoide y permitió que atravesara, como está dotada de muchas proteínas antimicrobianas y a la vez tiene muchas especies reactivas del oxígeno, esto hace entonces que el espermatozoide, que una vez que tomó contacto con la NET, quede dañado. ¿De qué forma se ve eso? Principalmente porque las especies reactivas del oxígeno, como cualquier célula, una célula nerviosa, por ejemplo, en el espermatozoide también se ve sumamente afectado, principalmente lo que es la membrana del espermatozoide. ¿Ya? La membrana y sobre todo o específicamente los ácidos grasos poliinsaturados que están en la membrana, que se forma una reacción en cadena en el fondo que puede eliminar la membrana del espermatozoide de manera parcial o total, y una vez que hay una disrupción de la membrana, ese espermatozoide ya no es capaz de moverse, ya no es capaz de avanzar, ya no es capaz de producir su reacción acrosómica y por lo tanto no puede fecundar. Ahí está el ensayo que hicimos con zonas pelúcidas humanas, que se juntan zonas pelúcidas humanas con... Sí, bueno, esto lo pasé, no sé por qué antes no lo mostré, pero aquí se ve en la primera fotografía de abajo cómo la cantidad de espermatozoides que nosotros podemos ver en emisonas que los espermatozoides en este caso no fueron expuestos a NETs, ¿ya? Y cómo se ve la diferencia en relación a la segunda foto, donde estas emisonas son juntadas con espermatozoides que sí fueron expuestas a NET. Y se ve una diferencia significativa en el conteo espermático que se unieron a las emisonas. Esta es como la prueba fehaciente que podemos hacer, pero in vitro, de cómo las NET en el fondo afectan la funcionalidad del espermatozoide, ya sea por la movilidad, atrapándolo, cosa que cuando llega a un proceso de fecundación donde tiene que juntarse con la emisona, en este caso hay mucho menor cantidad de número de espermatozoides disponibles para fecundar. Gracias, Fabiola. Entonces vamos a ir terminando este segundo café científico del año 2018 y le vamos a hacer un reconocimiento por parte del Explora a los asistentes y a los expositores. Carmen, si lo puedes. Vamos a entregar un reconocimiento a don Raúl y Fabiola por acompañarnos hoy día en este café. Los invito para hacer la fotografía. Y vamos a hacer la entrega de nuestro MOOC característico de la actividad. Alex, parece que tú tenías los nombres de las personas. Rodolfo Fuentes, Iván Ivón Troncoso.
¿Están por ahí? Los invitamos a pasar adelante. Y a Ivonne. Les damos las gracias por haber participado de este segundo Café Científico de este año 2018. Le agradecemos también al doctor Raúl Sánchez y a la doctora Fabiola Zambrano. Y los invitamos que durante todo el año nos sigan acompañando en estas actividades de divulgación y comunicación científica que organiza BioRenufro y el Par Explora de CONICYT La Araucanía. Así que muchas gracias y buenas noches.